Hola chicos, muy buenos días. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a resolver el siguiente problema. Teníamos que agregar dentro de nuestra institución un paciente y este paciente podía ser de dos tipos. Podía ser un docente o podía ser un estudiante. Si era un docente, teníamos que agregar el número de docente. En caso de ser un estudiante, bueno, pues teníamos que registrar su matrícula. Surgían dos dudas a partir de este problema. La primera era, bueno, ¿cómo configuro esta interfaz para que cuando yo presione al docente, bueno, pues solamente se muestre el docente o presione al estudiante y solamente se muestre al estudiante? Esto nos va a servir para entender el control de los radio buttons. Y el segundo apartado hablaba sobre cómo manejar las letras dentro del TXT ARIA, ¿sale? Como segunda parte, veíamos cómo resolver este problema. Hablamos de implementar el tema de herencia, por lo que lo dejaré para un segundo video, ¿sale? Entonces con esto vamos a comenzar de forma rápida. Yo ya tengo creado el proyecto de herencia, creo que todos ya lo tenemos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta acá, pues es interesante saber que, bueno, ya agregamos todos los elementos que nosotros habíamos diseñado dentro de nuestro pencil. Si nos damos cuenta, pues ya es prácticamente pasar lo mismo. Para aquellos que todavía tienen dudas con los nombres, bueno, me voy a ir al navegador y aquí podemos encontrar ya, bueno, tenemos todos los labels, el nombre del paciente, la edad, el nombre del docente, la matrícula, el radio docente, radio estudiante, las anotaciones y en este caso pues el texaria que estamos trabajando. Primer problema que vamos a resolver va a ser el de los radio buttons, ¿sale? Entonces, para resolver el problema de los radio buttons nos vamos a ir al button group y vamos a jalarlo en cualquier parte de nuestra interfaz, en este caso, y nos vamos a pasar a la vista de Navigator. Vamos a ver que aquí se acaba de agarrar el button group, se acaba de agregar, y bueno, pues ahora vamos a iniciar con su configuración. Clic derecho, cambie el nombre de las variables, le voy a poner grupo-radios para que quede. Y bueno, pues voy a pasar al código justamente de mi aplicación y me voy a ir a la parte del constructor, ¿sale? ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Bueno, pues agregar el grupo radios punto add, que sería como agregar, y r-docentes, ¿vale? Hago lo mismo para el estudiante. Y con esto ya tendríamos configurado o configurados nuestros radio buttons para que se prenda solamente uno a la vez, ¿sale? Ahora, ¿cómo habilito o deshabilito los campos de acá abajo? Vamos a verlo de forma rápida. Voy a pasar al diseño. Me voy a ir justamente sobre el docente. Se va a abrir la parte del docente y bueno, pues voy aquí a escribir el código, ¿sale? Para trabajar con la parte de los radio buttons es muy sencilla. Vamos a tomar como base lo que ya aprendimos en clases anteriores de cómo verificar si un radio es seleccionado. Recordemos, si r-docente punto es seleccionado, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Bueno, nosotros queremos colocar o habilitar, mejor dicho, al TXT del número de docente, pero queremos nosotros deshabilitar a la matrícula. Entonces, en este caso, pues lo único que vamos a hacer es tomar una propiedad de las cajas de texto. Esta propiedad se llama setEnable, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo, chequenlo. Yo voy a escribir txt-número de matrícula punto set enable y esto va a recibir un parámetro booleano. ¿Va a ser verdadero o va a ser falso? En este caso lo vamos a establecer como false con la finalidad
de que aquí me falló, es una enable. Entonces aquí, cuando yo lo establezco en falso, le estoy diciendo que quiero que quede deshabilitado. Entonces voy a pasar al estudiante y voy a hacer prácticamente lo mismo, ¿sale? Por acá está el del estudiante. Entonces, es el mismo proceso. Si r-estudiante punto es seleccionado, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner a txt, número de docente, en posición falso. Vamos a revisar. Al parecer no se llama txt docente, se llama... Vamos a ver, vamos a pasarnos a la vista y vamos a ver el navegador. Sí, se llama txt número de docente. Entonces aquí me falta txt número guión bajo docente y me dice que este es enable. Vamos a probarlo de forma rápida. Veamos qué es lo que está haciendo en este caso el formulario para entender lo que acabamos de hacer, ¿sale? ¿Qué le estoy diciendo? Que cuando yo presione a docente, automáticamente me mande al estudiante como falso. Pero cuando yo presione al estudiante, en este caso, pues me coloque prácticamente al docente en falso. En este caso, aquí podemos encontrar un error de lógica, perdón. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Chequemos de nuevo, fíjense. Cuando yo le doy clic a el estudiante, pongo en posición falso al docente. Cuando yo doy clic sobre el docente, le indico que me deshabilite al estudiante, pero nunca le estoy diciendo que me habilite al campo docente. Entonces, si el campo docente ya está desactivado, nunca se va a habilitar. Y pasa lo mismo si vuelvo a regresar al caso del estudiante. Entonces, eso quiere decir que yo en teoría tendría que copiar al docente y aquí ponerlo de nueva cuenta en verdadero. Tendría yo que copiar en la parte de abajo al estudiante y ponerlo en verdadero. ¿Esto qué va a hacer? Chequen ustedes. Cuando yo presione al docente, se deshabilita el estudiante, pero se queda activado el docente. Cuando yo presiono al estudiante, deshabilito al docente, pero vuelvo a encender al estudiante. Con esto, acabo de solucionar uno de los problemas. Vayamos con el siguiente problema al que nos encontraremos. Chequen. Si yo escribo número de docente y me paso al estudiante y coloco datos, cuando yo regrese hacia el campo de docente o al campo de estudiante, se van a quedar almacenados estos datos. Esto me puede causar un problema porque tengo información en ambos puntos a pesar de que estén deshabilitados. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Que al momento de hacer el cambio, limpie esta caja de texto y me deje habilitada esta caja de acá. Vamos a hacerlo de forma rápida. Para esto voy a hacerme cargo o voy a hacerlo utilizando otra propiedad que se llama setEdits, ¿sale? Entonces, yo le voy a decir que si el docente está siendo seleccionado, quiero que me me deshabilite a la matrícula, en este caso que es del estudiante, pero me habilite a la del docente. Y le voy a decir que también quiero que a la matrícula establezca como texto vacío, ¿vale?
Esto es lo que le estoy indicando. Le estoy diciendo, a ver, si el docente es seleccionado, punto número 1, quiero que me coloques a la matrícula en falso. Quiero que me coloques al número de docente en verdadero. Y quiero que la matrícula se limpie automáticamente. Este mismo proceso ocurre si yo presiono al estudiante txt-número docente punto ctx y le voy a indicar que se quede en blanco. Vamos a ver si esto está funcionando de forma correcta. Estoy acá, voy a presionar al docente, ok, me voy a cambiar al estudiante, se ha limpiado y me deja limpio y puedo volver a escribir, ¿sale? Con esto tenemos solucionado otro problema dentro de nuestra interfaz, ¿sale? Ok, vayamos a un tercer problema. Cuando yo inicie el programa, se pueden dar cuenta que tengo ambas cajas habilitadas. Y en teoría esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir un nombre de paciente, una edad de paciente, puedo irme a escribir un número de docente y una matrícula de estudiante, sin necesidad de pasar por estos radiobuttons. Y recuerden que la intención de las interfaces es lograr que el cliente, o en este caso el usuario final, siga las instrucciones sin tener que dar tanto detalle de ello. ¿Cómo vamos a lograr esto? Ok, vamos a irnos de entrada a la parte del constructor y desde el constructor vamos a utilizar a la propiedad, en este caso, setEnable, y vamos a colocar desde el inicio a ambas cajas en falso. txt-matrícula .setEnable les voy a establecer, me faltó la T por acá, lo vamos a establecer en falso. Número docente .setEnable también lo voy a colocar en falso. ¿Vale? Ahora veamos de nueva cuenta lo que está sucediendo dentro de la interfaz. Voy a agregar un paciente, la edad, pero no puedo, no me permite el sistema avanzar hasta que yo tenga a un docente o a una matrícula de estudiante. ¿Vale? Veamos el siguiente problema al que nos vamos a enfrentar. Cuando yo escriba las anotaciones, se van a dar cuenta ustedes que no voy a poder avanzar hasta que yo dé clic en el botón de Enter, ¿sale? Entonces la pregunta era, ¿cómo ajusto el texto al cuadro que yo tengo en este caso? ¿Sale? Vamos a hacerlo de forma rápida y esto es aún más fácil de lo que nos imaginamos. La propiedad que vamos a utilizar se llama setLineWrap. Set, ya sabemos que significa establecer, line, pues la línea, y wrap es como acomodar, como envolver, como ajustar. Lo que le estamos diciendo prácticamente a nuestra interfaz es que le estamos diciendo en el text area, queremos que envuelvas, que ajustes la línea al contenido justamente de el marco que nosotros te estamos estableciendo. Tendremos que tener cuidado al momento de trabajar con el TXT. Vamos a checarlo. Fíjense, si yo me voy al navegador, el TXT anotaciones lo acaba de tomar el scroll panel, o sea, el scroll de acá abajo, ¿sale? Sin embargo, el text area no tiene como tal un nombre de variable definido. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar el nombre de la variable. Le voy a poner scroll nada más al scroll como tal y voy a irme directamente sobre el text area, le voy a poner txt-anotaciones.
Entonces, recordemos que es este el que tiene la propiedad. Por lo tanto, ya puedo hacer estos cambios acá dentro de mi constructor, ¿sale? Entonces lo voy a volver a hacer, txt-anotaciones.set line graph y lo voy a establecer en true. Veamos qué es lo que hace ahora la interfaz. Fíjense ustedes cómo al momento que inicio ya puedo yo seleccionar al docente, seleccionar al estudiante y al momento de escribir acá automáticamente ajusta el texto a la caja.